Bienvenidos al GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de Giro Labs. Y hoy le tenemos como invitado a Mauricio Cáceres. Él es doctor egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una maestría de informática médica. Es miembro de la Sociedad Paraguaya de Informática en Salud, donde fue también vicepresidente en 2 periodos. Y ahora está también como cofundador de una startup que se llama Clinics, que se dedica básicamente a la telemedicina. Así que él nos va a estar hablando un poquito sobre lo que es la informática médica y sobre lo que están haciendo en Clinics. Así que de verdad muchísimas gracias por participar en este capítulo de GiroCast. Y bienvenido, Mauricio. Entonces, la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestro invitado es: ¿cómo llegaste en este rubro de la informática médica? Ok, bueno, muchas gracias antes que nada por el espacio y feliz de estar acá compartiendo contigo y tu audiencia. ¿Cómo nace el interés hacia la informática en salud? La verdad que fue algo que llegó sin pensarlo. Cuando yo estaba en la facultad de medicina, indefectiblemente cuando llegas al último o los últimos años te pone a pensar qué vas a hacer. Tanto en ese periodo de mucha incertidumbre, ¿verdad? Es más fácil decir que no te gusta hacer que sí te gusta hacer. Entonces uno va descartando cosas que no son afines a uno. Durante una rotación de una de las cosas que decidí no hacer, que fue ginecología y obstetricia, nos invitaron a una charla en la Politécnica de la Nacional, donde venía un experto de Buenos Aires de informática en salud. Algo que nunca en mi vida había escuchado, ¿verdad? Eso era en el 2013. Participé de la charla, me quedé bastante entusiasmado con lo que él nos había hablado, ¿verdad? Nos habló de historia clínica electrónica, gestión hospitalaria, innovación, estandarización de procesos, interoperabilidad, intercambio de información. Un montón de cosas que para mí eran, pero no podía ni hacerme una idea en la cabeza porque el hospital donde yo me estaba formando, el 100% de los procesos estaban basados en papel. Y durante las instancias formales de educación, nunca nadie me habló de una historia clínica electrónica tan siquiera, ¿verdad? Entonces para mí era algo muy nuevo y me choqueó, la verdad que me quedé muy, muy impresionado. Terminó la charla, conocí un par de personas con los que después en el futuro me volví a encontrar sin quererlo. Yo terminé el año de internado, hice una especialidad médica, ¿verdad? Que fue de medicina interna, son 3 años, lo hice en el Instituto de Previsión Social, en el IPS Central, y ahí ya me llevé mi primer gran encuentro con la tecnología aplicada a la salud. Ellos sí tienen un sistema de historia clínica, farmacia, es decir, casi todo o el 90% de los procesos está informatizado de alguna manera. Capaz la interfaz y el programa es un poco viejo. Una vez que aprendes a usar, te ahorra el 50% del tiempo que uno aplica haciendo gestiones, llevando papeles, pidiendo cosas aquí, sellando allá, usando papel carbónico para transcribir recetas innumerables. Te olvidas de eso y se hace mucho más fácil ser médico, no estar encarando de todas esas otras actividades no médicas, ¿verdad? Eso en IPS. Eso fue en IPS. Uh-huh. Y eso fue algo que para mí fue increíble y me puse a pensar cómo el resto del país o de las instituciones no aplica esto, ¿verdad? A sus procesos diarios. Porque yo me daba cuenta que había un antes y un después de tener un sistema en el hospital. Como te digo, el uso efectivo del tiempo era increíble. Yo podía cargar laboratorios desde mi computadora y recibía el sistema, digamos, de donde procesan las muestras, y al día siguiente venía alguien y le quitaba con una jeringa las muestras de sangre a los pacientes. Luego subían los resultados a un sistema, ¿verdad? Y yo los podía ver ahí, y mientras que yo pasaba todo eso, podía seguir haciendo mis cosas. Entonces, nada, digamos, ese contraste entre el Hospital de Clínicas e IPS, con sus bondades y sombras cada uno, para mí fue
¿verdad? Me voló la cabeza, no podía creer que algo como eso podía impactar tanto en el tiempo que un médico podía dedicarle a su paciente y no dedicarle a cuestiones extramédicas, ¿verdad? Y luego de eso terminé la especialidad, me puse a trabajar en el ámbito privado, estuve sobre todo en el ámbito de consultorio ambulatorio y en una urgencia, en una institución privada donde todo era informatizado de vuelta, ¿verdad? Con un sistema un poco más amigable, con más funcionalidades. Y de ahí me di cuenta que no hay vuelta atrás al papel, ¿verdad? O sea, los sistemas de salud basados en papel son de hace 20 años atrás en otros lugares y 40 años atrás en lugares donde son la cuna de la informática en salud. Y ahí me puse a pensar de vuelta qué quería hacer, porque los médicos nos especializamos y después nos súper especializamos y así vamos afinándonos en, digamos, en algún paradigma de la medicina. Y hablando con un tío que es urólogo, le dije que no sé qué hacer, quiero ser cardiólogo, hematólogo o infectólogo. Y después está esto que me gusta, que estuve averiguando, que es de la informática en salud. Y él me dijo, no, olvídate de todos los tres anteriores y enfócate en esto otro, ¿verdad? Esto es algo nuevo, novedoso, no hay y es el futuro, me dijo él, ¿verdad? Y bueno, entonces me puse a averiguar lo de la maestría que encontré en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Le encontré otra vez a este personaje que me había dado una charla en el 2013, esto ya era en el 2018. Y bueno, y como que dije, esto es una señal. Entonces me puse a averiguar, me inscribí, ¿verdad? Y tan pronto hice eso, un grupo de gente que habían conocido también en esa charla se acercó, me dijo, estamos formando esto de la Sociedad Paraguaya de Informática en Salud, necesitamos miembros, te conocimos en tal lugar, y nada, me volví socio fundador ahí también, ¿verdad? Entonces así como que se fueron engranando las piezas y sentía como cuando todo es predeterminado, digamos. Y así fue como inicié, ¿verdad? Luego pude formar un grupo de gente local donde podía hablar de estos temas, que me parece que es muy importante tener comunidad. Y en segundo me formé formalmente, ¿verdad? En la maestría, en un hospital que es insignia en el mundo y en Latinoamérica, que es el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde también hice networking con gente de toda la región, argentinos, chilenos, uruguayos. Eh, y nada, de ahí se fueron dando, digamos, mis primeros pasos. Buenísimo, me encanta. Ahora quiero que nos expliques un poquito qué es básicamente un historial clínico electrónico. Para que la gente entienda que cuando hablamos de estos temas, cómo se aplica esto a un paciente y lo que el paciente ve y lo que el doctor también ve y experimenta en el proceso. Claro. Antes quiero definir qué es un sistema de información en salud, que es un modelo abstracto que tiene un fin específico, que es la gestión de datos, información y finalmente el conocimiento construido en salud, ¿verdad? Y digamos que uno de los componentes de un sistema de información en salud es un historial clínico electrónico, ¿sí? Un historial clínico electrónico es, según, digamos, lo ideal, es una historia clínica centrada en el paciente donde se aglomera o se recopilan todos los datos de ese paciente durante su nacimiento hasta su muerte, idealmente si es que nació en un país donde ya se haya implementado eso. Y el poder, digamos, de tener toda esta información es enorme porque los médicos basamos la toma de decisiones en información, ¿verdad? Y esa información viene de muchas fuentes, viene de lo que te cuenta el paciente, de lo que vos ves en un examen físico, de lo que viene en un análisis laboratorial, en una imagen, de lo que dice otro profesional, ¿verdad? En una interconsulta. Entonces, muchas veces tener acceso a la información indicada en el momento indicado es fundamental para tomar la mejor decisión para el bienestar del paciente, ¿verdad? Entonces, una historia clínica electrónica es de vuelta a un conjunto de datos donde se aloja toda la información de un paciente y que es disponibilizada al profesional
a través de una interfaz en una computadora y básicamente hace eso, ¿verdad? Permite el registro de información y el acceso a información de múltiples fuentes. Y, digamos, hablando de lo que es la digitalización o transformación digital, creo que queda muy corto pensar en una historia clínica electrónica como pasar de un formato papel a un formato electrónico, porque en realidad la digitalización lo que debería hacer es sumar, ¿verdad? Sumarle una funcionalidad, beneficios a eso nuevo que estás creando. Y una historia clínica electrónica bien planeada, ejecutada, implementada, no solo te deja registrar información y pedir estudios, órdenes, prescripciones, sino que también tiene la capacidad de, por ejemplo, darte herramientas de soporte a la toma de decisiones. Es decir, mi paciente tiene hipertensión, diabetes, fuma, tiene 60 años y si el sistema fue pensado para eso, podría darme una alerta, decirme tu paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, hace 5 años que no se hace un electrocardiograma, un panel lipídico, no le ve al cardiólogo, es momento de que le pidas esto, ¿verdad? Entonces, fue la computadora, un árbol de decisión probablemente programado, muy bien programado, quien me dio este feedback, ¿verdad? Y me ayudó a mí a tomar esa decisión que puede cambiar la vida del paciente porque le pedimos cosas en un momento donde vamos a hacer prevención y no vamos a esperar a que el paciente infarte y, digamos, requiramos un montón de recursos más para curarle, ¿verdad? ¿Y qué es lo que o sea, hablaste primero de un sistema de información electrónica? ¿Y qué es lo que se guarda dentro del historial específicamente, por ejemplo? O Ujú. sea, para que entendamos, ¿verdad? O sea, yo me imagino que obviamente mis análisis, ¿verdad? No sé, alguna ecografía que me hicieron, alguna imagen, pero ¿qué otra información podría tener este sistema? ¿O tiene este sistema? Bueno, y depende mucho de la institución o del sistema que estés hablando, pero eso fue evolucionando con el correr de los años, ¿verdad? Primero se empezaron con sistemas que estaban más enfocados en la gestión administrativa, ¿verdad? Un back office básicamente del hospital, donde lo que preconiza o básicamente se prioriza es la facturación y el Ujú. registro de procedimientos, consultas, ¿verdad? Con un fin administrativo O sea, que eso también es parte del sistema de información de salud. debería ser. O sea, por ejemplo, el tema de agendar una consulta, que realmente se fue, imprimir la receta, Claro. todo eso también es parte, ¿verdad? Claro, eso es parte de un sistema de información en salud, ¿verdad? Como le dije, la historia clínica electrónica es una pieza. Claro. Después tendrías un sistema de gestión hospitalario, ¿verdad? Que se tendría que acoplar a ese sistema. Después puede tener otros subsistemas, un sistema de laboratorio, un sistema de gestión de turnos, un sistema de gestión de farmacia, algo que se llama RIS, que es un sistema de información radiológico, ¿verdad? De imágenes. O sea, todos son pequeños subsistemas que al final se suman para hacer un sistema de información en salud. Y puedes sumarle un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero si nos vamos a lo fundamental, tendría que ser un sistema de gestión hospitalaria y una historia clínica electrónica, ¿verdad? En el contexto, por lo menos, de un hospital de bajo nivel, al menos, ¿verdad? Pero sí que yo puedo alojar ahí eso mismo que decís, las consultas que pueden darse en diferentes ambientes, ¿verdad? Consultas ambulatorias, así como también consultas episódicas que son un episodio de una internación, una consulta en la urgencia, una internación domiciliaria, ¿verdad? O sea, consultas tanto que se dan en el consultorio ambulatorio como en episodios específicos dentro de la línea de tiempo de la salud del individuo, ¿verdad? Y además de eso, deberías de poder alojar pedidos de laboratorio, resultados de esos pedidos. O sea, no solamente es registro, sino que también hay transacciones. O sea, que yo puedo pedirle a otro profesional, Claro, derivarle, pasar a otro departamento, a otro sí. hospital. Sí, las historias clínicas electrónicas, como te dije, deberían de sumar valor y uno de los valores o sea, lo que más valor le suma a un sistema de historia clínica electrónica es un sistema de órdenes estructuradas, se llama. Que un sistema de órdenes estructuradas puede ser para pedir estudios,
interconsultas, imágenes, laboratorios, y eso, digamos, al estructurar lo que el médico está pidiendo, se le puede acoplar un sistema de soporte a la toma de decisiones, ¿verdad? Y básicamente eso es lo principal. Luego vos podrías alojar en un subsistema de imágenes, por ejemplo, todas las radiografías que te hiciste a lo largo de tu vida, todas las tomografías que te hiciste a lo largo de tu vida. Eso es un sistema RIS-PACS, ¿verdad? Que es súper útil. En IPS existe uno. Y es tan útil que muchas veces cuando te llega un paciente inconsciente, si él ya se hizo varias tomografías, por ejemplo, vos podés comparar cómo era el cerebro sano versus cómo se presenta ahora. Entonces puedes decir que tiene un nuevo evento hemorrágico, si hablamos por ejemplo de un ACV o de isquemia, ¿verdad? Y toda esa información que uno puede ver en un histórico de imágenes es invaluable, ¿verdad? Y eso no existe en los sistemas de salud donde el paciente tiene que irse con su placa impresa en su mano, que pudo haber dejado en el sol y se veló o se perdió o trae la de su hermano o se olvida. O sea, esa es una también de las soluciones que te da, digamos, a la salud, los sistemas de información. Si hablamos de beneficios, la verdad que son enormes, ¿verdad? ¿Cómo maneja, o sea, cuando yo empecé a escuchar esto, eh, pensé y también me dijeron de que uno de los problemas más grandes es el tema de la seguridad y la confidencialidad de los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo maneja esta clase de sistemas la confidencialidad de los datos del paciente, por ejemplo? Ok. Y localmente no hay demasiado problema en ese sentido, porque todavía acá el sistema de salud es muy paternalista, es decir, que está empezando a cambiar. El paciente ni siquiera sabe que los datos son suyos, ¿verdad? Exacto. A eso Él es. cree que los datos son del hospital o del médico, entonces como que ni piensa en dónde están sus datos, quién los maneja, quién tiene acceso, quién los gestiona, qué hacen después, si se va a terceros o no. Digamos que ni siquiera se piensa en eso. Ahora de a poquito está empezando a entrar eso. Idealmente, los países que están más desarrollados y aplican esto hace un buen tiempo, ellos hacen lo siguiente: el paciente es el dueño del dato, sus sistemas están diseñados y programados de una manera donde vos, paciente, elegís a quiénes le das acceso a tu dato. Entonces, al yo, paciente, darte mi acceso a vos, que sos mi médico tratante, ya te estoy dando la posibilidad que vos veas todo mi historial. O también existen otros niveles, subniveles, digamos. O sea, puedes ver todas mis historias clínicas normales, pero no puedes ver mis historias clínicas psiquiátricas, por ejemplo. O puedes acceder solamente a mis diagnósticos o solamente a mis fármacos. O sea, otra vez, ellos le pueden dar la posibilidad de limitar hasta qué punto el médico o profesional puede acceder. Y sí, por supuesto que existen situaciones especiales como te chocan en la calle y no puedes tomar decisiones, y bueno, y ahí hay protocolos donde se le da acceso al médico emergentólogo que te ve en la urgencia, por ejemplo, ¿verdad? Hoy por hoy hay algunos sistemas que están tratando de meter esto, de que el paciente es el dueño de sus datos y le dan acceso a su historia clínica electrónica, al resumen al menos, a los diagnósticos, a los resultados de sus análisis. Pero la verdad es que la mayoría de los sistemas ni siquiera contempla esto, ¿verdad? Esta opción. Claro, es algo que todavía nosotros es impensable todavía porque ni siquiera tenemos Lo ni siquiera tenemos básico, sistema, ¿verdad? así mismo. ¿Qué pasaría en el momento en el que, por ejemplo, el Ministerio de Salud eh, tenga un sistema informático, ¿verdad? Y quiera comunicarse con IPS, digamos, Ujú. ¿verdad? Tipo, dos instituciones de salud bastante grandes. ¿Cómo comparten la información uno con otro? Ok, y primero que nada, para que eso suceda, se va a tener que crear una legislación probablemente, ¿verdad? Fuera de que haya esa presión externa de una ley, yo no veo algo posible de intercambio de datos entre instituciones público-privadas o mixtas, por lo menos no en mediano plazo. Entonces yo creo que primero, y es parte, digamos, de la infraestructura, ¿verdad? Es la ley.
Primero debería crearse un marco legislativo de interoperabilidad, otro de historia clínica electrónica, donde justamente en la historia clínica electrónica debería de reglarse las tecnologías que se usen. No estamos hablando de eh, lenguaje de programación, ni de nada, ni de entornos de desarrollo, sino que estamos hablando de funcionalidades, ¿verdad? Una historia clínica debería cumplir con estas funcionalidades. Dentro de eso debería de estar un ítem de interoperabilidad. La interoperabilidad es una característica muy deseable en sistemas, sobre todo en salud, que lo que hace da la posibilidad de que los sistemas intercambien información de forma automática, semiautomática o cuando se pida. Y que esa información no solo se intercambie, sino que el hospital A con el hospital B entiendan el contenido de ese mensaje o información, ¿verdad? O sea, ahí estamos hablando de diferentes niveles de interoperabilidad. Uno es la sintáctica, que es cómo se intercambia la información, un mismo flujo de datos. Y la semántica es el contenido, ¿verdad? Entonces, todo eso debería estar en un marco legislado. Y al momento de intercambiar información, habría que determinar en este marco jurídico algo que se llama conjunto de datos mínimos. Que quiere decir vos, yo, o sea, el Ministerio del IPC se sientan en una mesa y se ponen de acuerdo en cuáles son los datos que se van a intercambiar. No vamos a intercambiar todos los datos, pero necesitamos mínimamente nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, diagnósticos, alergias y procedimientos. O sea, eso es una convención, ¿verdad? Se define un conjunto de datos mínimos a ser intercambiados. Y ese es el primer paso. Y después de haber tenido este marco, digamos, se pueden aplicar tecnologías de, si es para salud pública, por ejemplo, de quitar, anonimizar eso y usarlo como estadística. Y si es que es para la práctica clínica en general, ¿verdad? Porque tu historia en el ministerio te sirve, es igual tu historia que cuando te vas al público en otro punto del país o al privado o a IPS, ¿verdad? O sea, vos seguís siendo vos, seguís teniendo los mismos problemas, las mismas alergias, quizás los mismos fármacos. Y esa historia es muy útil en los momentos de toma de decisiones. Para lograr ese intercambio de datos existen tecnologías que ya están, digamos, utilizadas hace 30 años o más. Lo más difícil es sentarle a los tomadores de decisiones y llegar a esas convenciones y darle gobernanza después al proyecto, ¿verdad? Y aquí en Paraguay, ¿qué tenemos en cuanto a este tipo de sistemas ahora? Por ejemplo, yo estoy en un seguro privado, yo veo que el seguro privado y estos hospitales tienen algún tipo de sistema y, por ejemplo, yo sé que ellos tienen acceso a mi último análisis de sangre y tienen acceso a todas las consultas que yo hice, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el nivel de complejidad en los sistemas que tenemos hoy en día en Paraguay y en la región, ¿verdad? Y cómo estamos también en relación al mundo? Em, ok, a nivel del ministerio hay un proyecto que se está llevando adelante con mucha fuerza que es el GIS, que se está implementando en los principales hospitales de cabecera, departamentales, regionales, distritales. Y a futuro busca después implementarse en las unidades de salud familiar, ¿verdad? Que son los puestos de salud de menor complejidad, pero que son verdaderamente donde las personas Acuden. consultan, ¿verdad? Y eso se está llevando adelante ahora. Es algo bastante, un gran avance en realidad, ¿verdad? En lo que es el sistema público. No dimensiono cómo hacen gestión sin esos datos, ¿verdad? La verdad que debe ser súper difícil no disponer de la información para tomar decisiones. Entonces eso a nivel de salud. Y también existe en el Ministerio la Dirección de Estadística en Salud, DIGES creo que es. Y también existe una dirección de IT, ¿verdad? En salud. Y ellos tienen otros subsistemas, hay como 20 o 30 sistemas, cada uno otra vez tiene su función, pero justamente cada sistema fue desarrollado a su manera, no comparten datos en general, o sea, Básicamente son islas, ¿verdad? son islas, así mismo. Son silos de información y que capaz
cumplen su propósito, pero al final no suman demasiado al momento de querer ver la salud como población, ¿verdad? A nivel público es eso lo que yo conozco. Ahora a nivel privado es donde hay más avance. Existen diferentes complejidades, ¿verdad? Tenemos centros donde verdaderamente vos te vas a cualquiera de los hospitales que tienen y todos pueden acceder al mismo repositorio de datos, es decir, pueden ver toda tu historia clínica, ¿verdad? En cualquiera de sus sucursales. Después existen otros que utilizan como módulos, ¿verdad? O sea, solamente para, por ejemplo, una pequeña clínica tiene un sistema en general bastante desfasado ya, pero que cumple con la función de registrar y eso puede ver solamente esa persona que está ahí de vuelta. Y en IPS tienen su sistema de hace más de 10 años también, que les sirve localmente, pero al final cada uno es una isla, no hay ningún tipo de interoperabilidad, no hay ninguna ley actualmente en Paraguay que les lleve, ¿verdad?, a intercambiar esa información. Mientras que no existan, no lo van a hacer. Pero más y más las personas se están dando cuenta de la necesidad de eso y creo que a nivel local estamos un poco lejos, pero sí hablamos acá al lado. Chile, Argentina, Brasil son países que han avanzado enormemente en esto. Y hoy, por ejemplo, Chile ya tiene un sistema de receta electrónica nacional, ¿verdad? O sea, hay un repositorio donde ya no hay un papel, a vos te prescriben algo y de la prescripción a la dispensación del medicamento, o sea, cuando te dan, vos no llevas ni un papel, ni un PDF, ni nada, alguien ingresa en la farmacia a un repositorio, ve que te prescribió el médico, te da la medicación. Entonces, y eso no importa si es que yo lo prescribí de mi consultorio privado, de una clínica privada, de un lugar público, o sea, todos utilizan el mismo sistema de receta electrónica Ya nacional. está integrado también entonces con la farmacia, o sea que ponerle acá un Farmatito, un Pharmacenter, tienen acceso también a este sistema de información. Tal cual. Todo el país. Por supuesto que va por fases, ¿verdad? No es que hoy ponen el sistema y ya está el 100% implementado y utilizado, pero cada vez va cobrando más fuerza. También ellos tienen mucha legislación al respecto, historia clínica electrónica, de interoperabilidad. Argentina también tiene un gran proyecto, todo en marco de la agenda digital en salud, que están logrando que como ellos son un país federado, o sea, cada provincia tiene mucha autonomía, lo que le da mucha fuerza en realidad, ¿verdad? Porque no hay una o dos industrias de software como acá, sino que ahí cada provincia tiene 3, 4, 5 y están, o sea, hay mucha más competitividad y mucho más incentivos para empezar a crear ese tipo de soluciones. Y finalmente crean como algo que se llama un bus de interoperabilidad, que es un conjunto de tecnologías y de reglas para intercambiar información. Y como ellos son un país federado, tienen bases de datos federadas, ¿verdad? No hay un repositorio centralizado. Pero sí, de a poco van sumando, cada vez hay más proveedores de servicios de historia clínica y similares que intercambian información, ¿verdad? Con con el gobierno, con el bus de intercambio de información nacional. Y lo mismo es Uruguay, Brasil, y nosotros estamos un poco atrás, pero yo veo eso como algo bueno porque Chile, por ejemplo, está intentando hacer esto que están logrando hace más de 10 años, se equivocaron un montón, implementaron ciertas estrategias, no les funcionó. Uruguay capaz fue quien lo hizo de un tirón, pero un tirón del 2014 hasta hoy, ¿verdad? O sea, son muchos años. Argentina también tiene su recorrido, entonces nosotros podemos recoger toda esa experiencia y no equivocarnos en lo mismo que ellos se equivocaron y tener el respaldo de los profesionales que ya anduvieron ese camino también, ¿verdad? Entonces creo que eso dentro de todo es positivo en estar entre los últimos. Poder aprender, ojalá que aprendamos ahora y no nos pase como nos suele pasar en esta clase de cosas de proyectos grandes de infraestructura, ¿verdad? En esta clase de infraestructura electrónica, ¿verdad? Sí, sí.
Ahora quería hablar un poquito también sobre, aparte de todo este conocimiento que generaste en tu máster y lo que ya pudiste ver a través de la sociedad y también tu experiencia como médico, te metiste al área de lo que es el emprendimiento, Ujú. fundando una startup que se llama Clinics. Entonces, contame un poquito qué hace Clinics y cómo van trabajando. Ok, Clinics es una plataforma de servicios de telemedicina donde buscamos que las consultas por videollamada sean fáciles y sencillas de realizar, tanto para el paciente como para el médico. Em, Tenemos una plataforma web para un médico o profesional de salud, porque en realidad no solo hay médicos, ¿verdad? También tenemos psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, pero sí, la mayoría son médicos. Y a ellos le proveemos un montón de servicios: historia clínica electrónica, un sistema de agenda, recordatorios automáticos, un módulo de prescripción. Y aparte de eso, tratamos de generar una comunidad entre ellos, ¿verdad? Le damos soporte, mesa de ayuda. Y luego de eso, buscamos que los pacientes tengan acceso a estos profesionales de la red mediante una aplicación móvil. Tienen versiones para Android y iOS, ¿verdad? Donde ellos crean su usuario y luego pueden acceder a esta lista de los profesionales que se suman a Clinics. Y si bien toda startup tiene su historia, la verdad que yo me vi incluido en esta, no sé, fue una pieza más que cayó en el rompecabezas. Terminé mi maestría, estaba coordinando una urgencia en la época de COVID. La verdad que era un trabajo bastante estresante. Acaban de nacer mi hijo también. Mi vida estaba un poco desordenada ahí. Y un grupo de personas que yo había conocido durante la facultad, mi cofundadora, que se llama Natasha, ella fue a hacer medicina a Suecia. Y en Suecia vienen implementando programas de telemedicina hace 10 años con muchísimo éxito, ¿verdad? O sea, la gente allá casi no consulta de forma física, al menos que sea Ah, que de tienen vida que o tocar, muerte. claro. Entonces, la telemedicina es básicamente el principal medio de consulta. Aparte de eso, lo cubre el Estado, ¿verdad? Porque su sistema de salud es así. Entonces ella vio eso, trabajó ahí durante un tiempo, luego vino acá, vino la pandemia, se cerró todo, los hospitales, las clínicas, los médicos dejaron de trabajar y ahí se hizo un plan piloto con herramientas, digamos, más básicas, y la gente empezó a consultar con mucha fuerza por videollamada. De ese protocolo primario, idea o prototipo nació Clinics, ¿verdad? Que ya quiso ser algo más elaborado con un año de desarrollo de una plataforma. Luego se lanzamos y empezamos con las primeras consultas, y de eso en mayo cumplimos un año de haber lanzado la plataforma. Básicamente fue medio azaroso, digamos. Natasha me llamó, ella es mi amiga de siempre y yo le había contado que hice la maestría, entonces ella me dijo: yo tengo esta idea, quiero hacer esto en Paraguay, ya hice digamos, primera experiencia, prototipo, y me gustaría que vos seas parte. Y le dije: ok, ahora mismo no puedo, porque acabo de tomar, digamos, el compromiso de estar coordinando una urgencia, ¿verdad? Y está la pandemia y sería muy irresponsable de mi parte decirles ahora mismo no puedo. Entonces le dije: pero dame un tiempo, voy a acomodar las cosas y después me interesa mucho. Y de ahí pasaron como 6 meses, pude reacomodar la vida y me dejé, digamos, de la coordinación y me sumé con Clinics. Básicamente quería hacer más la parte de informática médica, pero en realidad terminé haciendo de todo. Terminé aprendiendo de cosas que nunca en mi vida me enseñaron, como marketing, ventas, ser comercial. Pero por otro lado empecé a aplicar cosas que sí aprendí en mi máster. Por ejemplo, nosotros contratamos una software factory de extranjera, ¿verdad? De Ucrania justamente. Y empezamos a usar, o sea, nuestro trabajo era 100% remoto con ellos, hacíamos licitación de requerimientos, reuniones, metodología ágil. Entonces como que me metí en ese mundo del desarrollo del software desde la parte, digamos, del experto de un dominio, ¿verdad?
Y a eso le sumé todo este otro conocimiento que te mencioné y gestión de equipos, mesa de ayuda, uno va haciendo de todo un poco. Y bueno, hasta ahora seguimos haciendo, crecimos un poco más, tenemos más gente ya en la startup y de a poquito me pude despegar de esas cosas que al comienzo me costaron un montón hacer, pero que hoy creo que suman muchísimo a mi visión como profesional, ¿verdad? Porque uno al gestionar sistemas de información no puede cerrarse y mirar solamente en este punto, sino que sí o sí debe de contemplar el todo, para no equivocarse por lo menos, o equivocarse menos. Buenísimo. ¿Y cómo vienen con la adquisición de usuarios? ¿Cómo proyectan la startup en estos próximos años? O en este próximo año. Bueno, y al momento de la pandemia tuvimos muchas consultas, luego fue normalizándose todo con la presencialidad de vuelta. Y acá la cultura es un poco todavía difícil de romper esa consulta tradicional. Entonces como que las personas ven la telemedicina con miedo todavía. Sin embargo, tenemos muchos pacientes en lo que es salud mental, ¿verdad? Muchas consultas de psicología, psiquiatría se llevan adelante por un montón de motivos, ¿verdad? Las personas que en general hacen ese tipo de consultas son más jóvenes, están más abiertas a este tipo de tecnología, ven la facilidad de uso eh, y por una cuestión también cultural local de lo que es el estigma y el miedo a consultar con un psicólogo o un psiquiatra, ¿verdad? Cuando vos lo haces a telemedicina, estás en tu casa, o en tu auto, o en algún lugar donde te sentís seguro, nadie ve que vos vas al consultorio y después te ponen una etiqueta de esta persona tiene problemas mentales. Entonces eso también yo creo que ayuda muchísimo a la gente a tener esa primera consulta, sobre todo donde rompe un montón de estigmas, preconceptos. Y por otro lado, los profesionales, si bien hay muchos que utilizan, les cuesta de vuelta volver a que los pacientes usen porque están demasiado acostumbrados a la consulta presencial. Pero vemos con buenos ojos ahora que la pandemia, digamos, lanzó o prendió la chispa de lo que es la implementación de tecnología en salud, ¿verdad? Sobre todo acá, donde estaba bastante dejado de lado eso. Y con eso en mente empezamos a ver la posibilidad de desarrollar, y de hecho que ya lanzamos un servicio para clínicas, ¿verdad? Donde una clínica puede tener su clínica virtual y usar nuestra tecnología como su plataforma de telemedicina y poner ahí toda su nómina de médicos, utilizar la aplicación, el sistema de agenda, todo. Y vemos eso con muy buenos ojos. Estamos teniendo nuestra primera clínica ahora hace poco que se sumó. Eh, y creemos que ese es el camino en realidad, ¿verdad? No tanto de ir directo al business to client, que en este caso sería el paciente, sino que ir al médico, a las clínicas, porque finalmente si tu médico te dice toma este antibiótico o hacerte esta cirugía, lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces si el médico te dice vamos a hacer la consulta por esta vía, Sí. lo van a hacer o lo considerarías por lo menos, ¿verdad? Y por otro lado, yo creo que si bien los médicos todavía no se dan cuenta de eso, pero me toca vivir, y sobre todo mi esposa es pediatra, ¿verdad? Vive con su teléfono. Está eso, ¿verdad? Las consultas por videollamada o teleconsultas ya están siendo utilizadas día a día de forma indiscriminada por un canal Pero no puedes cobrar. Sí. informal y no pago que es el WhatsApp. Entonces, ¿quién más, quién menos hace telemedicina, pero no se da cuenta? Y hay un punto donde se vuelve infernal eso, ¿verdad? Entonces, queremos también buscarle la vuelta y que la gente se dé cuenta y valore su tiempo y su expertise. Y empiece a usar este tipo de canales que además de que uno puede monetizar su tiempo, son seguros, ¿verdad? Porque nosotros no compartimos toda la información que vos me das con Meta o no te estamos haciendo target de marketing después de tu videollamada o de tu videollamada, de tu audio, qué sé yo. Entonces,
la gente no se da cuenta de lo que eso en realidad significa, ¿verdad? Ser dueño de tus datos, o alojarlos seguramente, o estar seguro que no se comparten con terceros. Estamos tratando de culturizar y educarle a la gente al respecto y bueno, veo que vamos por buen camino. Probablemente el año que viene va a empezar a cobrar más fuerza. Pero es difícil, siempre una startup es difícil y a veces te sentís cuando algo te sale bien con mucha felicidad y te ves realizado y después tenés otros periodos donde estás por el suelo, te empezás a cuestionar un montón de cosas, si tomaste la decisión correcta o debía haber seguido siendo médico nomás, ¿verdad? Pero bueno, tiene sus cosas estar en una startup. Linda historia, realmente esa es la historia de los emprendedores, ¿verdad? El sube y baja y realmente hay muchos bajas, pero también cuando va bien también es una gratificación gigante para uno y para el equipo, ¿verdad? Y para, por sobre todo en lo que ustedes hacen también de que va a impactar a muchísima gente en cuanto hay gente que no puede moverse, realmente no se va al médico porque no tiene acceso o realmente tiene alguna discapacidad de movilidad, ¿verdad? O sea que un montón de cosas que podría solucionarnos y ni qué decir con tener un historial electrónico que pueda ayudarle a los médicos tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por haber participado de este capítulo de Girocast. Mauri, antes que nada te quería decir que puedas escucharnos y a todo el público también que nos pueda escuchar en Google y Apple Podcast. Estamos también en Spotify. Que se suscriban a nuestros canales, que nos pueden ver también por YouTube, ¿verdad? Y que nos sigan también en los artículos relacionados a tecnología e innovación que solemos escribir en el blog de Hero Labs. Así que muchas gracias por venir y ojalá podamos hablar de nuevo. Gracias por la invitación y vamos a sumarnos a las redes. La verdad que yo no conocía, pero de ahora en más me voy a volver un fiel escucha del podcast y de las redes. Sí, te va a enterar de todo. O sea, hablamos acá, o sea, hablamos temas relacionados a tecnología, desarrollo de software, innovación y startups. O sea que hay de todo. Así que gente muy capa que seguramente te va a gustar escuchar. Buenísimo. Nos vemos. Chao, chao.